Bueno, a ver, la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana ha tenido dos ámbitos de acción. Uno es en el ámbito legislativo, que hemos presentado proyectos de ley, y digo con mucha claridad proyectos de ley porque lamentablemente esa es una tarea pendiente y probablemente vaya a ser una de las conclusiones del informe de la comisión que tengo el honor de presidir. Esta comisión no es dictaminadora. Y al no ser dictaminadora, simplemente es una comisión que opera como una bancada. Presenta proyectos de ley. Lo importante y lo que hay que resaltar es que todos nuestros proyectos de ley han sido presentados multipartidariamente y prácticamente por unanimidad. Y yo debo de reconocer y agradecer a los miembros de mi comisión que han tenido la apertura para presentar los proyectos de esta manera. Eso es un tema importante y hay que reconocerlo porque es la voluntad de las bancadas de nuestro Congreso, que está expresada en esos proyectos de ley firmados multipartidariamente y que han sido derivados y que han pasado a las comisiones dictaminadoras, llámese Justicia o Defensa, que son las comisiones vinculadas a Seguridad Ciudadana. Uno de los primeros temas que tuvimos que discutir en la comisión, se presentó un proyecto de ley que se votó por unanimidad, entendiendo que el armamento ilegal, las armas de fuego que están en manos de los delincuentes son armas ilegales y que generan mucho daño en la sociedad y que por esa razón había que ser muy duro en las penas y en las sanciones, en el castigo de aquellas personas que irresponsablemente portan un arma y generan mucho daño en la sociedad. Y tenemos casos emblemáticos de niñas que han sido víctimas de esta violencia criminal severa, producto de disparos de armas indebidamente obtenidas e indebidamente utilizadas. Entonces, con el propio presidente de la República conversamos y uno de los puntos de partida de todo este esquema que se trazó desde CONASEC y por supuesto también desde la Comisión de Seguridad Ciudadana era legislar en este asunto de las armas de fuego. Nosotros planteábamos que las penas sean severamente incrementadas y que esto vaya acompañado de una amnistía. Y se daba un plazo, inicialmente, si no me equivoco, era de 120 días. Este plazo vencía y el día 121 la pena era al doble. De tal manera en que la sociedad tenía que entender, y sobre todo la sociedad delincuencial, por decirlo de una forma que sea más fácil de explicar, los delincuentes, propiamente dichos, tenían que entender que si se acababa la amnistía, la pena era grave y tendrían que irse a la cárcel con castigos de no menos de 10 años. Eso no se dio. Eso lamentablemente no se dio. Finalmente se aprobó solamente la parte correspondiente a la amnistía. En las comisiones dictaminadoras, fundamentalmente en la Comisión de Justicia y también en la Comisión de Defensa, tenían la idea de que no se debería de modificar el Código Penal. Y claro, las amnistías sin ningún tipo de condición o sin ningún tipo de incentivo, digo con toda sinceridad, no sirven para nada. El problema de la seguridad ciudadana del Perú es multisectorial y multicausal. Y por eso es que necesitamos un paquete legislativo adecuado que nos permita contrarrestarla. El principal problema, cuando hemos viajado y en Lima también lo escuchamos permanentemente, es la falta de un marco legal adecuado. Por esta razón es que permanentemente vengo sosteniendo que el presidente de la República, como máxima autoridad del país, como presidente del CONASEC, que es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, y con las facultades que la Constitución le establece, solicite al Congreso de la República del Perú facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana y presente este marco legal que necesitamos. No se trata de 2 o 3 o 5 leyes, se trata de un paquete legislativo adecuado que, reitero, permita contrarrestar y combatir eficientemente a la delincuencia. Tenemos muchísimas carencias, tenemos muchísima precariedad, no solamente en el aspecto logístico, en el aspecto presupuestal, en el aspecto de la falta de capacidad de las autoridades del Estado en comprar, en hacer una buena gestión para comprar y para dotar de lo que se necesita, por ejemplo, las fuerzas del orden como la Policía Nacional, sino también en delitos que se van modificando y en una criminalidad organizada que va migrando, y que eso queda un tanto vacío con el Código Penal que actualmente tenemos en vigencia. Hay que sí poner más severidad en las leyes, pero también hay que dar algunas medidas de carácter penitenciario para que no tengamos más delincuentes en la cárcel. Eso se tiene que hacer en paralelo, se tiene que hacer en simultáneo. Si metemos más leyes represivas, vamos a tener más presos en la cárcel. Tenemos que poner leyes represivas y también tenemos que dar una serie de medidas
carcelarias que permita que no haya ese hacinamiento que hoy tenemos. Entonces, el tema, reitero, es multisectorial y es multicausal. Hay muchas causas que tienen que ver con el tema de la seguridad ciudadana y, por supuesto, también el lado preventivo, que ahí tampoco se ha hecho mucho y que también hay que legislar para ello, ¿no? Me he reunido personalmente con el presidente y él ha sido muy abierto y lo he visto con mucha disposición para tomar medidas, propuestas por quien habla. Y en ese sentido debo adelantar que el presidente me ofreció aceptar este pedido de facultades al Congreso. Entiendo que en un Consejo de Ministros no hace mucho tiempo, puede haber sido de hace 2 o 3 semanas, se aprobó con cargo a redacción este pedido al Parlamento. El presidente, entiendo, lo debe tener en su despacho y lo debe estar enviando al Congreso, espero, en el más breve plazo. El tema de seguridad ciudadana es parte de lo que estamos trabajando. Nosotros creemos que aquí hay 2 aspectos en los que hay que desarrollarnos, el aspecto preventivo y el aspecto represivo. En el aspecto preventivo se ha hecho poco o nada. La seguridad ciudadana o la inseguridad ciudadana se genera al interior de las familias. Nosotros hemos aprobado en el CONASEC, en diciembre del año pasado, el Plan Anual de Seguridad Ciudadana para el año 2012. Y en este plan anual ya se contempla y se incorpora un capítulo especial en lo que se refiere a violencia familiar. Y aquí hay que detenernos un instante para precisar que más victimización hay producto de la violencia familiar, es decir, más personas que mueren, producto de la violencia familiar en hogares disfuncionales, en donde hay mucha violencia al interior de estos hogares, que en la propia delincuencia criminal, que en la propia criminalidad organizada, que en los robos que vemos en las calles o que en los asaltos que hay. Hay mucha más victimización, no mucha más, pero hay un porcentaje un tanto más elevado en lo que se refiere a violencia familiar que en criminalidad organizada. Entonces, ya se ha contemplado, por lo menos eso es un avance, en este Plan Anual de Seguridad Ciudadana que está en vigencia en este año 2012, este capítulo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar ahí, en el lado de prevención, en las familias, impartir valores, principios en los colegios, en la policía, en las cárceles, y todo esto tiene que ser un trabajo directamente del Ejecutivo. Esto se tendrá que disponer a través de los mecanismos legales correspondientes, pero debo decir que de esto no hay nada. En prevención, cero. Y en el otro aspecto ya muy conocido por todos, el lado represivo, sin duda. No puede haber represión si no hay prevención, porque lo de la represión va a ser un círculo vicioso que va a seguir generando más incidencia criminal. Entonces, la represión tiene que ir acompañada de la prevención, y en prevención hay que hacer un trabajo también absolutamente exhaustivo. Entonces, ante la pregunta, ¿cómo veo el tema de la inseguridad ciudadana? Lo veo con mucha expectativa, pero sin haber tomado decisiones trascendentales como las que he mencionado. Facultades legislativas, trabajar en el lado preventivo, declaratoria en situación de emergencia, que lo vengo diciendo hace tiempo también, para que podamos tener la logística necesaria que nuestras fuerzas del orden puedan comprar y puedan tener lo mínimo necesario para hacer un trabajo más eficiente: chalecos antibalas, armas no letales, combustible para los patrulleros, cárceles adecuadas, banda ancha en las comisarías, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de eso hay. Entonces, concreto, declaratoria de situación de emergencia, facultades legislativas para presentar un paquete adecuado, trabajar muchísimo en el lado de preventivo, modificar la currícula, en fin, ahí tiene que ser un trabajo directo del Ministerio de Educación, y creo que vamos a tener resultados a mediano plazo y a largo plazo, ¿no? Los resultados tal vez no se den en el corto plazo, pero con una cosa así, con un paquete adecuado, podríamos ya empezar a sentir mayor sensación de seguridad y de tranquilidad, ¿no? Gracias. Gracias.